Buenos días y bienvenidos a este webinario sobre análisis ergonómico funcional del puesto de trabajo. Este webinario, de hecho, es una segunda edición de un webinario que ya realizamos, el mismo, que ya lo realizamos en febrero del 2021. Mi nombre es Vanessa Puig-Aventín y soy de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. El programa de la sesión, pues ya lo conocéis, ¿no? Por eso os habréis apuntado, pero dejadme que os recuerde un poquito el menú del día. El plato principal será presentar una guía que hemos elaborado y también una plantilla de informe para facilitar la tarea de realizar un análisis funcional del puesto de trabajo. Iremos hablando un poquito de este material que tenemos. Y a medida que lo vayamos haciendo, repasaremos un poquito algunos conceptos básicos sobre biomecánica articular. También hablaremos de los aspectos claves, ¿no?, que deberíamos tener en cuenta cuando realizamos este tipo de análisis, que sobre todo nos centraremos en las demandas del sistema osteoarticular y un poquito también de las demandas metabólicas, visuales y auditivas. Y al final de todo daremos algunas pinceladas sobre los principios de aplicación, sobre todo en la adaptación de puestos de trabajo. Tenemos habilitado un chat escrito, por si surge alguna duda. Al final de toda la sesión destinaremos un poquito de tiempo a intentar resolverla. De hecho, hemos dejado 1 hora y media de sesión, pero el webinario en principio lo intentaremos acotar a 1 hora aproximadamente y así tendremos todo el tiempo disponible por si hubiera alguna preguntita. Muy bien, pues vamos a empezar y si os parece bien, vamos a empezar por el principio, ¿no? Definiendo un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de análisis ergonómico funcional del puesto de trabajo, porque, bueno, sabemos que es un término que a veces puede inducir a errores o que como mínimo no es del todo autoexplicativo. El análisis ergonómico funcional no es lo mismo que una evaluación ergonómica. De hecho, cuando realizamos una evaluación ergonómica, fundamentalmente lo que estamos valorando es si el riesgo de desarrollar un problema de salud de tipo disergonómico es significativamente más alto al de la población en general o la población, ¿no?, que no está expuesta a los riesgos específicos del puesto de trabajo. De hecho, cuando realizamos una evaluación de riesgo, valoramos la carga física en el trabajo, ¿no? Manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimiento repetitivo, pero si nos centramos en los trastornos musculoesqueléticos no traumáticos, sabemos que son de origen multifactorial. Es decir, los factores ergonómicos laborales son un factor que nos pueden llevar a tener un sobreesfuerzo laboral, nos pueden llevar a producir un trastorno musculoesquelético o contribuir a él, pero también hay factores individuales, ¿no? Sexo, la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Si ya tenemos patologías previas y también extralaborales, ¿no? Pues igual tengo factores de riesgo ergonómicos en el trabajo, pero igual a nivel de codo, por ejemplo, pero igual luego también me he enganchado a la moda del pádel y también tengo otros factores de riesgo. Y claro, en la evaluación de riesgos estamos hablando, ¿no? Al final tenemos un nivel de riesgo que es igual para todos, independientemente, ¿no?, de quién ocupe el puesto de trabajo. En cambio, lo que hacemos con una evaluación funcional del puesto de trabajo es ver qué exigencias tiene un trabajador en concreto en ese puesto. Para acabar de entender bien a qué nos referimos con esto de las demandas ergonómicas funcionales, previamente debemos entender qué es la capacidad funcional. De hecho, la capacidad funcional es un concepto que se utiliza mucho en ciencias de la salud y especialmente se utiliza mucho en el campo de la rehabilitación. Y nos referimos, ¿no?, a aquella facultad de poder desarrollar tareas, por ejemplo, tareas de la vida diaria. Y cuando una persona tiene alguna dificultad, hablamos que tiene una limitación funcional, que puede ser una limitación funcional de movilidad, por ejemplo, un usuario de silla de ruedas, o una limitación funcional en una articulación en concreto, pues igual a nivel lumbar, pues no puedo flexionarme suficiente hacia adelante porque hay un bloqueo o alguna patología. También puedo tener una limitación funcional
del habla o una limitación funcional pues más a nivel relacional. Y cuando hablamos de capacidad funcional laboral, estaríamos hablando, ¿no?, de la suficiencia de la aptitud de una persona para poder realizar un trabajo y donde en este trabajo no hay unas demandas, unos requerimientos laborales, sean ergonómicos o no. Y este concepto siempre va de la mano, de hecho no tiene sentido, ¿no?, si no van los dos de la mano, con las demandas funcionales. Y en este webinario nos vamos a centrar en las demandas ergonómicas funcionales, que no son más que las exigencias biomecánicas, es decir, pues hasta dónde tengo que levantar yo una articulación, la fuerza que necesito para realizar una acción, yo que sé, apretar una palanca, empujar un carro, las posturas que tengo que adoptar y también fisiológicas, ¿no? El consumo energético, la adaptación a las condiciones de ruido, iluminación, etcétera. Y ya digo, van siempre de la mano, porque yo lo que debería hacer es ponerlas en una balanza y ver si están equilibradas. Si la capacidad funcional de la persona es superior a las exigencias ergonómicas del puesto de trabajo, podrá realizar el trabajo de forma eficiente y sin riesgo a que desarrolle, ¿no?, un trastorno musculoesquelético o algún problema de salud, o al menos este riesgo no será superior a cualquier otra persona que ocupe este puesto. El problema ocurre cuando las demandas son superiores a la capacidad, porque en estos casos, si yo no ajusto, ¿no?, este gap, esta brecha, pues o directamente no podrá realizar eficientemente la tarea o habrá riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque habrá una fatiga muscular, porque estaremos sometiendo pues, los tendones a un estrés que no puede soportar, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ¿cuándo lo deberemos utilizar, ¿no? Cuando no tenemos suficiente con una evaluación ergonómica de riesgos y vamos a utilizar una evaluación, un análisis, ¿no?, más a nivel funcional. Pues lo utilizamos muchas veces cuando precisamente tenemos un trabajador que se incorpora o se reincorpora con una limitación funcional o ya está trabajando, pero hay una incapacidad sobrevenida. Esto nos dará información de si puede hacer el trabajo sin hacer ninguna modificación o si quizás hay que diseñar, hay que planificar alguna adaptación que puede ser un rediseño ergonómico o a veces lo que hay que hacer, ¿no?, es pues, buscar un cambio de puesto o adaptar alguna de las tareas. Y también es una herramienta muy útil cuando se incorpora un trabajador que ha estado de baja por un sobreesfuerzo, no ha estado con una incapacidad temporal por un sobreesfuerzo prolongado y se tiene que reincorporar al trabajo. Puede ser que tenga limitaciones de forma permanente o puede ser que durante un espacio temporal, si no fijamos estas limitaciones, pues hay más riesgo, ¿no?, de recidivas o de recaídas. Muy bien, pues en esta línea lo que hemos hecho en MC Mutual es elaborar una plantilla para que sea más fácil obtener esta información de forma sistematizada y sin dejarnos nada. Y también hemos elaborado un manual que pondremos a vuestra disposición. De hecho, tanto la plantilla del informe como el manual os lo vamos a enviar por mail, ¿no?, con el mail que habéis hecho la inscripción, entre hoy y mañana. De hecho, este material lo hemos elaborado porque nos lo habéis pedido, ¿no? Hay varios técnicos de empresas mutualistas que se han puesto en contacto con nosotros, ¿no?, preguntando si teníamos algún material y lo que hemos hecho es adaptar un material que nosotros internamente y hace muchos años que estamos utilizando, adaptarlos, ¿no?, para intentar facilitar vuestro día a día. Ya digo, hay un manual que viene muy detallado, no sé si lo estáis viendo, espero que sí, que lo hemos compartido bien, ¿de acuerdo? Y bueno, pues realmente este manual hay toda la información necesaria para poder hacer un correcto análisis. Inclusive, en la parte final del manual hay un recordatorio también pues, de cómo deberíamos hacer un buen balance articular, etcétera, etcétera. Ya digo, esto os lo mandaremos entre hoy y mañana.
Y un poquito deberíamos considerar o pensar que en realidad este análisis no deja de ser otra cosa que un elemento de comunicación entre el área médica y el área técnica. Me explico. Normalmente en las empresas que disponen de servicios médicos propios y hacen la vigilancia de la salud en la empresa, pues a veces no es el servicio médico quien detecta que una persona pues tiene una limitación y tiene ciertas dudas de si puede desarrollar su puesto de trabajo con normalidad, sin que haya esta brecha, ¿no?, entre capacidades y demandas y sin que entrañe un riesgo para él o para otros. Habrá veces que los servicios médicos ya lo tienen muy claro, porque si conocen el puesto, pues teniendo la descripción del puesto igual lo tienen ya muy claro. Pero hay veces que no es así, que tendrán dudas. Y puede ser, ¿no?, que el área, normalmente es el área médica, ¿no?, que nos avisa de que hay un trabajador que deberíamos revisarlo. Es cierto que la información médica es confidencial, ¿no? Estamos manejando pues datos sensibles, ¿no?, y que no pueden trascender, ¿no?, más allá de los servicios médicos. Claro, esto a veces nos limita un poquito el trabajo de los técnicos, porque si yo no sé qué tiene, si yo no sé, bueno, el diagnóstico a veces no es tan importante como si yo no sé qué limitaciones funcionales tiene, pues no sé qué tengo que mirar. Muchas veces se resuelve, ¿no?, pues los servicios médicos no nos dicen, pues no sé, en caso de una tendinosis del manguito de los rotadores que me limita la flexoabducción a 80 grados, por decir algo, pues igual no pueden dar estos datos, pero lo que sí que me van a pedir es que haga un análisis de las demandas ergonómicas a nivel de hombro o a nivel del hombro que esté afectado. Pero cuando sí que necesitamos más detalles, pues la única manera de conseguir estos datos sería si el trabajador nos diera la autorización. Esta autorización no tiene que ser de palabra, lo sabéis perfectamente vosotros, sino que tiene que estar bien registrada y como mínimo debería tener esta información, ¿no?, incluir cuáles son los destinatarios de la información, el contenido y el alcance, cómo vamos a traspasar esta información, el uso previsto, aunque no es otro, ¿no?, que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, pero bueno, hay que explicarlo bien y también, ¿no?, el periodo temporal, ¿no?, que autorizamos a pasar dicha información. Comentar también que en caso de que un trabajador sea atendido por nuestros servicios médicos, los servicios médicos de MC Mutual, pues en ningún caso podremos, o los servicios médicos podrán facilitar estos datos a la empresa. No podemos, ¿no? ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues si el trabajador realmente tiene interés en que se valore su puesto y proponer alguna posible adaptación, etcétera, lo que puede hacer el trabajador es solicitar el historial y con el historial en mano, ¿no?, pues lo lleva a su empresa, nuevamente a los servicios médicos. Bueno, vamos a ir un poquito hoja por hoja, ¿no?, de esta plantilla de informe, que ya digo, lo tenéis todo, tendréis el manual. Este webinario no es otra cosa, ¿no?, que hablar de estos puntos claves que ya están realmente bien contemplados en este manual. En la primera plantilla del informe, ¿no?, que vamos a realizar, pues tenemos datos identificativos del trabajador. Aquí la propuesta no es poner nombres, ¿no?, lo identificamos con número de expediente, con siglas del trabajador. Y lo que sí que es muy interesante en esta hoja, muy recomendable, es informar de si la visita, la observación al puesto de trabajo, lo hemos hecho con el propio trabajador, ¿no? Es decir, decíamos que lo que estamos haciendo es ver si un trabajador en concreto puede desarrollar y realmente hay un correcto ajuste entre demandas y capacidad funcional. Podríamos pensar que lo lógico es pues, coger este trabajador y observar, ¿no?, cómo trabaja, cómo realiza las distintas tareas y valorar si hay este ajuste o no. Pero muchas veces no es posible o no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque imaginamos que es una persona pues, que está de baja y aún no se ha reincorporado. Pues no deberíamos esperar al día que se reincorpore, sino lo que deberíamos hacer es, sabiendo que ya hay algunas posibles limitaciones, porque quedará con secuelas o temporalmente
no será recomendable que hagas ciertas actividades, pues debería analizarlo previamente. Entonces, no podré hacerlo con el trabajador sujeto de estudio, sino que deberé coger otros trabajadores. Y lo que es importante es coger trabajadores, bueno, que pueda hacer esta extrapolación, ¿no? Si yo sé que mi trabajador mide 1,60 m y voy a valorar la demanda de hombros, pues no voy a coger para observar un trabajador de 1,90 m porque, bueno, igual, ¿no? Bueno, seguro que la flexión para el de 1,60 m pues será mucho más elevada que el de 1,90 m. Y al revés también, ¿no? Imaginaros que estamos valorando, ¿no?, la flexión de columna vertebral y mi trabajador es muy alto y, por tanto, tendrá que hacer una gran flexión y yo cojo para valorar un trabajador más bajito. Pues bueno, intentaremos, dentro de las posibilidades, ¿no?, coger un trabajador pues, del mismo sexo, más o menos las mismas medidas antropométricas, más o menos de la misma edad, más o menos. Y en caso de dudas, pues igual puedo observar varios trabajadores para hacerme una idea. También es importante que sea un trabajador experimentado, no cogeremos una persona, ¿no?, el sustituto del que está de baja, porque, bueno, ¿no?, el gesto técnico probablemente no sea el mismo. Importante marcar la dominancia, si es diestro o zurdo, porque claro, pues en caso de extremidades será bastante importante. Aquí ya nos pide, ¿no?, si utiliza algún tipo de equipo, herramientas, EPIs, y si tiene experiencia en otros puestos de trabajo, ¿no?, pensando, ¿no?, en si tiene que temporalmente o no pues, realizar otro trabajo. Vale. Comentar que este informe está protegido, pero está protegido sin contraseña. Es decir, si vosotros tenéis os interesa añadir otro campo, pues lo podéis hacer. Lo único que tenéis que hacer es suspender la protección, ¿no? Vais a la pestañita de revisar, restringir edición, la suspendéis y añadís pues las filas, las columnas o el campo que os interese o elimináis el que no os interese y, bueno, si queréis le volvéis a aplicar la protección, pues una plantilla y así podréis, ¿no?, picar en el campo a rellenar, pero no en la. Muy bien, y lo que deberíamos también marcar y tener bien claro es qué es lo que vamos a valorar. Es decir, probablemente, aunque yo sea el técnico de la empresa y conozca el puesto de trabajo bien, me interesa, ¿no?, ir a ver exactamente qué exigencias tiene la articulación en concreto, ¿no?, en caso de estar hablando de exigencias osteomusculares. Lo vamos a marcar y, sobre todo, lo vamos a tener claro cuando hagamos el análisis. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no?, que aunque sabes que tienes que valorar a una persona pues, que tiene un problema de muñeca, o sea, tú vas a ver el puesto de trabajo y ves que tiene grandes exigencias a nivel de hombro o grandes exigencias a nivel cervical, ¿no? Y casi que tu vista se va a lo que tiene grandes exigencias. Pues no, en este caso nos vamos a centrar en la muñeca, no sea que el médico nos haya dicho que tiene relevancia clínica por la patología que tiene, pues también valorar, por ejemplo, cervicales. Pero deberíamos valorar donde tiene afectación, porque las otras zonas corporales, en principio, los riesgos serán los mismos que si no tuviera ninguna limitación funcional, patología o el caso que sea. Muy bien. Vale. Hay distintas plantillas que analizan el sistema osteomuscular, ¿no?, y lo dividimos por zonas articulares. Pues hay una de demanda de hombros, de codo y antebrazo, muñecas, que lo iremos viendo, ¿no?, porque vamos a hacer un poco el ABC, ¿no?, un poquito el repaso biomecánico muy básico, pero a veces merece la pena. Pero todas las fichas de las demandas osteomusculares tienen una estructura muy parecida, ¿no? Arriba de todo lo que tenemos es un dibujo, un croquis, porque así de forma visual ya podemos marcar y el médico ya podrá visualizar en qué zonas del balance articular está trabajando. Lo iremos viendo. Como recordatorio, ¿qué decíamos? Del ABC, el recordatorio del balance articular. Si consultáis bibliografía, porque a veces nos interesa saber pues, cuál es el balance articular fisiológico, pues recordaros que si consultáis bibliografía, siempre las referencias se hacen en posición anatómica, es decir, con el sujeto de pie, mirando al frente, con los brazos estirados y las palmas de la mano mirando hacia
hacia adelante, ¿de acuerdo? Y en posición anatómica hay el consenso que las articulaciones están en posición neutra, con un balance articular de 0. Y para poder entendernos y poder comunicarnos, lo que hacemos es imaginarnos, ¿no?, unos planos, 3 planos tridimensionales para poder ir definiendo, ¿no? Plano sagital, frontal y transversal. En el plano sagital, o también llamado medial, es el que nos corta el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y básicamente se hacen los movimientos de flexión, ¿no? Pues ya sea flexión del hombro, también flexión del tronco, flexión cervical, ¿no? Flexión también extremidades inferiores, ya sea en cadera, etcétera, etcétera, etcétera. En el plano frontal, o también llamado coronal, ¿no?, que es ese que divide el cuerpo en una mitad anterior o ventral y una mitad dorsal o posterior, se hacen todos los movimientos de abducción o aducción, ¿no? La aducción sería cuando alejamos el brazo del cuerpo, aunque es cierto que lo alejamos, pero a partir de los 90 grados lo estaríamos acercando, pero igualmente lo llamamos abducción, ABD. Y la aducción sería justo el contrario, ¿no? A nivel de muñecas, en este plano, en el plano frontal, se realizarían, ¿no?, las desviaciones. La desviación es un brazo izquierdo, pues estamos en posición anatómica con la palma de la mano hacia adelante, ¿no? Pues la desviación radial sería la que se desplaza hacia el lado del pulgar y la desviación cubital o ulnar hacia el lado del dedo pequeño, ¿no?, del dedo meñique. Y aquí también tendríamos, ¿no?, los side bending, las inclinaciones de cervicales o de tronco. Este repaso luego veremos que es importante porque a la hora de hacer las valoraciones o incluso hacer captaciones de vídeo o foto, pues lo deberíamos tener siempre presente. Muy bien, también tenemos el plano transversal o axial que, bueno, divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Básicamente, aquí encontramos los movimientos de pronosupinación y también de rotación, ¿no?, ya sea de cervicales, de tronco o también de hombro y de cadera. Vale, en el anexo de la guía práctica tenéis todo el recordatorio articulación por articulación, con el balance articular fisiológico máximo, dónde deberíamos poner el eje a la hora de medir, ¿no?, si queremos hacer una medición ya sea visual o ya sea con vídeo o con algún tipo de aparato, ¿de acuerdo? Lo tenéis. ¿De acuerdo? Ya digo, te mandaremos entre hoy y mañana y lo tenéis. Únicamente deberíamos también recordar que cuando hablamos de hombro, para poder entendernos, ¿no?, y que el lenguaje sea el mismo para todo el mundo y no haya problemas que nos lleven a error, ¿no?, y al final nos lleven a concluir cosas no del todo correctas. Decía que, en realidad, en el caso del hombro, casi nunca observaremos movimientos puros, ¿no? Movimiento puro en flexión o un movimiento puro en abducción, sino que la mayoría de las veces observaremos movimientos intermedios, ¿no? Porque en realidad lo estamos haciendo en el plano del omóplato, ¿no?, el plano de la escápula. Y la escápula no está en un plano frontal, sino que está en un plano un pelín anticipado, ¿no? De hecho, la escápula está ligeramente anticipada y depende cómo muevo el hombro, se va anticipando aún más. De hecho, casi siempre encontraremos, ¿no?, estos movimientos que podemos llamarlos tanto de movimiento de flexión en el plano escapular o movimiento de abducción en el plano escapular. Son sinónimos, o también otro sinónimo sería flexoabducción, porque ya digo, lo fisiológico es esto, porque de esta forma en realidad es cuando el hombro tiene menos riesgo de atrapamiento y nos da menos problemas de manguito del rotador. Y otro gesto que a veces nos encontramos, por ejemplo, en tareas de limpieza, por ejemplo, sería la abducción o aducción horizontal, ¿no?, que ya partimos de cierta elevación del hombro y
Hay este movimiento horizontal, ¿no? Que la aducción sería hacia adelante y la abducción sería hacia atrás. También se llama la abducción horizontal, también se puede llamar flexión horizontal y la abducción horizontal también se puede llamar extensión horizontal. Muy bien. Y llegamos también ahora a nivel de codo y antebrazo. El codo y el antebrazo es una excepción. Es decir, decíamos que en posición anatómica las articulaciones se encontraban en posición neutra y el balance articular era 0. Pero de hecho hay dos excepciones. Una es a nivel de codo, la pronosupinación. No partimos de una posición neutra, es decir, hay una posición anatómica, en posición anatómica, con las palmas hacia adelante, en realidad estamos en una supinación casi máxima. Estamos en una posición de supinación casi máxima. En realidad, el 0, el neutro, lo encontraríamos, elevo un poquito para que se vea, porque creo que no se ve si no, con el hombro, ¿no? Pegado al cuerpo y el pulgar mirando hacia arriba, diciendo que todo va bien. Esto sería el 0. Y si yo llevo el pulgar hacia afuera, sería supinación, ¿de acuerdo? Y entonces la supinación máxima sería de unos 90 grados, más o menos. Y la pronación máxima, ¿no? Sería cuando llevo el pulgar hacia el otro lado, sería de 85 grados. Simplemente que a veces si no nos perdemos a hacer las valoraciones porque no ponemos el neutro donde tocaría. Digo, casi siempre el 0 es en la posición que se encuentra en la articulación cuando está en posición anatómica, excepto en la pronosupinación, y también pasa lo mismo en la rotación del hombro, ¿no? Cuando yo estoy en posición anatómica tengo una rotación externa casi máxima, ¿de acuerdo? Muy bien. Y a nivel de muñeca pasaría un poco lo mismo. Es decir, a nivel de muñeca encontramos principalmente los movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital, que aquí sí que el neutro lo tomamos en posición anatómica. Y cuidado porque cuando utilizamos herramientas, especialmente en el caso de la desviación radial, que es cuando vamos hacia el lado del pulgar, muchas veces si el diseño ergonómico no es muy bueno, muchas veces ya estamos al máximo. Lo digo porque a veces nos puede sorprender, ¿no? Que si la desviación radial, el máximo son 15 grados, que al coger una herramienta ya esté al límite de la articulación. Bueno, son movimientos pequeños y ya digo, especialmente en la desviación radial, enseguida llegamos al límite del balance articular. En la cubital pasa un pelín menos, pero a veces también, ¿no? Depende de qué herramienta nos obliga a estar al máximo, ¿no? Y hay veces, ¿no? que los técnicos, ¿no? Son las consultas, no he puesto el máximo, porque claro, el máximo sería mucho. Pero no, si está al máximo, está al máximo. Ya digo, con las herramientas pasa menos, ¿no? Muy bien, a nivel de columna cervical, lo que estaríamos valorando son los movimientos de flexión, extensión, inclinación hacia un lado, hacia el otro y el de rotación. Y la columna vertebral la dividimos en dos zonas. Una, la que ya hemos comentado, a nivel cervical, y la segunda zona sería conjuntamente dorso-lumbar, es decir, aunque la persona tenga un problema lumbar, es muy difícil medir únicamente la zona lumbar, ¿no? y observamos la columna en general. Decíamos que cuando valoro una zona, una articulación, porque hay una limitación funcional, debería centrarme únicamente en esta articulación y no en otras. Pero, por ejemplo, en el caso de que exista un problema a nivel de cadera, muy probablemente también tenga que valorar los requerimientos de la columna dorsolumbar porque en realidad son movimientos sinérgicos. Me explico. Cuando nos doblamos hacia adelante, como veis en la imagen, ¿no? En la ilustración con la letra A, en esta imagen estamos viendo, ¿no? que esta persona, para flexionarse hacia adelante, lo que está haciendo es flexionar la columna dorsolumbar, pero también está flexionando la cadera, ¿no? La cadera, de hecho,
la pelvis está flexionando hacia adelante, que sería lo mismo, ¿no?, que si el fémur se flexionara. Lo que pasa es que lo hago en cadena cerrada. ¿Qué pasa? Que si una persona tiene un problema en la cadera, como es el caso, ¿no?, representa el caso de la ilustración B, cuando se doble hacia adelante, tendrá menos recorrido articular, porque solo lo hará a través de mover la columna, ¿no?, una vértebra respecto a la otra. Es decir, puede ser que una persona tenga problemas de cadera y si tiene que hacer flexiones anteriores de tronco, es importante valorarlo. Y en la última imagen lo que está representando es que tiene una limitación de la movilidad lumbar y, claro, únicamente puede doblar a nivel de cadera, ¿no?, y al final pues no llega tan abajo, ¿no?, porque hay un tope óseo. Vale, también hay unas fichas, ¿no?, con el balance articular de las extremidades inferiores, que podemos, en este caso, valorar tanto la movilidad como hacemos con cualquier otra articulación, ¿no?, flexión, extensión, etcétera. Pero también es importante observar las posturas, porque claro, por ejemplo, si me tengo que poner de cuclillas y tengo una limitación de movilidad a nivel de extremidad inferior, pues se verá alterado, ¿de acuerdo? Siempre cuando, ahora iremos viendo cómo avanza este informe, pero siempre es importante que cuando yo observe una tarea con unas determinadas posturas, yo ponga el porcentaje de tiempo, es decir, cuánto porcentaje de tiempo está arrodillado de cuclillas, cuánto porcentaje de tiempo está sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, en la valoración del rango articular, ¿cómo lo hago?, ¿no? Es decir, me están diciendo que hay una persona que tiene una limitación de movilidad en una articulación y yo tengo que ver, ¿no?, si en su trabajo pues supera este rango, ¿no? Pues una forma que puedo hacer es observándolo, observación directa, mirándolo. Y alguien podría decir, hombre, esto es un poco augímetro y tendrá bastantes errores. Sí, es cierto que el error tanto intraobservador como interobservador no es menospreciable, ¿no?, con la observación directa, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? Ventajas de, yo estoy mirando, no hace falta ni que el trabajador pare en su trabajo, es barato, es económico. Y además, bueno, si yo tengo un trabajador que se ha fracturado el húmero y una vez finalizado el proceso, la han operado, finalizado el proceso de rehabilitación, etcétera, queda con una limitación y no puede subir más allá de 70 grados, pues yo lo que quiero ver es si hay elevaciones de hombro o no lo hay en su trabajo. Y si están a 75, 80 o 85, entre comillas, me da un poco igual, ¿no? Yo quiero saber si realmente supera su tope o no y también ver, ¿no?, si puedo hacer algunas adaptaciones. Si con la observación no tengo suficiente y necesito medir, pues bueno, también lo puedo hacer, pero que ya se complica un poco más, ¿no? ¿Cómo lo puedo medir? Pues bueno, si es una postura estática, puedo utilizar un goniómetro manual de toda la vida. En la guía tenéis bien detallado dónde deberíamos poner el eje, el brazo fijo, el brazo móvil. También hay goniómetros, ¿no?, pues que ya me dan la medición de forma digital. Puedo utilizar un electrogoniómetro o si utilizo sensores inerciales, ahora ya casi siempre ya el goniómetro viene integrado. En caso de valorar la columna vertebral, a veces puedo utilizar un inclinómetro, pero bueno, esto ya sería más raro. Es decir, si yo tengo ya claro, observando el rango, pues no me debería complicar más. Hay veces pues sí que tengo que, si tengo los medios, ¿no?, si dispongo de los medios, tengo que medir. El gonómetro manual me sirve sobre todo por posturas, ¿no?, cuando hay mucho movimiento repetitivo no me serviría o como mucho, ¿no?, pues podría fingir el final y medir, y ya los sensores inerciales y el electrogoniómetro pues ya me serviría también para tareas más dinámicas. Y también lo que puedo hacer, si no, es tomar imágenes, ¿no? Igual, sobre todo en caso de movimientos muy rápidos, me viene bien, ¿no? Tomo fotos, tomo vídeo y luego ya lo mido.
Hay un montón de aplicaciones que nos facilitan la vida, aplicaciones directamente de móvil. Aquí os hemos puesto dos ejemplos, pero ya digo, en el mercado hay un montón. Os hemos puesto un ejemplo, ¿no? El ruler de ergonautas, ¿no? De la Universidad Politécnica de Valencia, que si entráis en su web, que hemos dejado aquí, ¿no? De forma gratuita, vosotros hacéis una foto, la subís y podéis medir, ¿de acuerdo? Podéis poner pues, el goniómetro, pero en la imagen. Importante, ¿no? Poner bien el eje y poner bien los brazos. O también lo podéis hacer haciendo vídeos. Aquí nos hemos puesto un software, el Finovea, ¿vale? Que lo que hace este software en realidad está pensado para el campo deportivo, ¿de acuerdo? Para valorar eficiencia de gesto técnico, riesgos de lesiones, etcétera, etcétera, pero también tiene su aplicabilidad a nivel laboral. Lo que hace este software, bueno, voy a parar a Sergio, que me está mareando poniendo tantas grapas. Me da por poner grapas. Aquí. Vale. Lo que hace este software, básicamente, es detectar de forma automática o semiautomática los diferencias de píxeles de colores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no ponemos ningún marcador, ¿no? Y la ropa es del mismo color, pues cuesta un poco, ¿no? Porque yo pongo dónde está el eje, dónde está el brazo, pero lo va perdiendo. Entonces, va bien poner marcadores, que al marcador, ¿no? En campo de investigación, pues normalmente son los reflectantes, ¿no? Cuando se hace en un laboratorio, se ponen marcadores reflectantes, porque luego hay unos focos y demás, y ahí, aquello lo capta muy bien, pero esto a nivel práctico en una empresa no tiene ningún sentido. Pero nos funciona bastante bien poner pegatinas, ¿de acuerdo? Como aquí, igual más pequeñas, que son muy grandotas y nos viene bien, porque de forma automática lo detecta bastante bien, siempre puedes acabar de ajustar. Este software, como todos, ¿no? También tiene pues la gracia, ¿no? Que puedes en directo pasa todo muy rápido y el software no bajas la velocidad y puedes mirarlo con más detalle. ¿Hace falta hacerlo siempre? No, ni mucho menos, porque tomar imágenes, ya sabéis, es muy fácil, pero, ¿no? Y te vas un par de horas a tomar imágenes, tienes ¡buah! Un montón de imágenes que luego cuando llegas a la oficina ya no es tan fácil de analizar, ¿no? Inclusive cuando llegas a la oficina tienes un montón de imágenes y la que necesitabas no la tenías. Pero, por ejemplo, en el caso de muñecas, que a veces, ¿no? El movimiento repetido de muñecas, a veces nos cuesta un poquito, pues cuando pones unas pegatinas, filmas realmente como toca y, bueno, ¿no? Bajando la velocidad y marcando bien, pues nos permite realmente afinar más en qué rango articular estamos trabajando. De momento nos hemos quedado en el rango articular. Recordar también por qué hemos invertido un poquito de tiempo en repasar un poco y por qué invertimos tiempo y páginas en el manual en poner el tema de los planos, porque es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando vayamos a tomar imágenes o observar, realmente observemos en el plano que sucede el movimiento. Si yo no hago un plano puro y lo hago medio plano, aquí al final me va a alterar mucho. Es decir, si yo tengo que valorar la flexión de la columna vertebral, me voy a poner en un plano paralelo al plano sagital de la persona. Si no, no voy a tomar una buena medición. Es cierto que en situación real, pues los movimientos pasan en 3 dimensiones, ¿no? Y tendré que pensar bien dónde me pongo para ver realmente lo que yo quiero. Y comentar también que, claro, ¿no? Decíamos que los planos son los que hemos definido y, por ejemplo, en el caso de la... No sé si llega a ver bien, pero bueno, lo intentamos. En el caso de la muñeca, no decíamos que las desviaciones cubitales y radiales se realizaban en un plano coronal o frontal cuando estábamos en posición anatómica. Pero si esta persona se mueve, el plano anatómico se mueve con él, ¿no? Si se sienta y lo que realmente, y dobla los codos, y lo que estamos analizando es el trabajo en ordenador, pues en realidad su plano frontal ya no es perpendicular al suelo, sino que ahora es paralelo al suelo. Y al tomar imágenes o al observar, tendré que utilizar, ¿no? el plano del espacio, ¿no? Y tendría que hacer una filmación cenital, pero en ningún caso frontal. Es decir, una cosa es los planos del espacio donde yo me encuentro y lo otro es los planos anatómicos, que si mi articulación se mueve, el plano anatómico se mueve
conmigo. Muy bien, vale, pues todo este repaso era básicamente para poder identificar, ¿no? Decíamos que las fichas de demandas osteomusculares eran bastante parecidas, la parte superior, ¿no? Hay el dibujito que yo debo identificar en qué rangos o en qué zonas articulares trabajo, y en la parte del medio lo que tengo que es detallar, ¿no? Qué tareas o qué acciones dependen. Es decir, ¿cuándo lo haré por tareas o por acciones? Imagina, normalmente por tareas ya lo podría, si lo puedo agrupar por tareas mejor. Es decir, una tarea, ¿no? Pues igual sería cortar la carne, pero lo puedo dividir en acciones, ¿no? Pues cortar la carne, ¿no? Implicaría coger la carne, dejarla no sé dónde, cortar la grasa, si realmente hay realmente una acción que me interesa identificar, esto tiene más sentido probablemente en cadenas de montaje, pues igual lo puedo hacer por acciones, o si no lo puedo agrupar directamente por tareas. Y lo que es importante es que de forma muy rápida, muy visual, yo pueda ver, ¿no? Cuánto tiempo está una persona en una zona determinada o en otra. Entonces, no debería, ¿no? Aquí veis que pone A, B, C, ¿no? Que son las acciones o las tareas que implican movimiento de la articulación que sea, ¿no? Entonces pondría, pues, A, el rango 4, ¿no? Que sería por encima de 90 grados de flexión o por encima de 90 grados de abducción. Y aquí pondría todas las tareas que realizo en estos rangos. Y no hace falta, no debería hacerlo de forma secuencial, sino que las agrupo, pues yo qué sé. En caso de una limpiadora, me lo invento, pues limpiar zonas altas de los armarios, no sé, limpiar cristales, pues lo pongo aquí, ¿no? Y pongo los rangos. Y es muy importante poner el tiempo de exposición. Vale, supero los 90 grados, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué porcentaje de tiempo del total de la jornada estoy en este rango? Porque de una forma muy visual, muy rápida, el médico y nosotros mismos veremos, mira, pues esta persona, ¿no? Si yo tengo que analizar las demandas de hombro, pues está un 10% del tiempo que sí que supera los 90 grados. Un 70% del tiempo está en la zona 2, ¿no? Entre 20 y 60. Y el resto, ¿no? Está entre 0 y 20. Pues bueno, yo puedo saber, ¿no? Si esta limitación le está limitando en la mayoría de sus tareas o solo en un porcentaje pequeño, porque evidentemente no las decisiones que tomaré pues son distintas. También en esta ficha de demandas musculares también tengo unos campos para hacerme reflexionar, que no me deje nada, donde me preguntan sobre las dimensiones del entorno de trabajo, porque igual, ¿no? Podemos detectar un problema de diseño y este problema que tiene esta persona del hombro, pues rediseñando me servirá para esta persona y también probablemente para otros. Y ya me preguntan, ¿no? Para que yo el día de la visita pues lo tenga en mente, si el puesto permite una adaptación, bueno, si tiene que limpiar, ¿no? Cuando limpia armarios altos tiene que levantar por encima de 90, pero igual puede utilizar un alargador o igual puede utilizar una banqueta para subirse que no tenga que elevar tanto. Pues, la gracia, ¿no? De estas fichas que, bueno, hay bastantes cosas que ya se tienen en cuenta para que no me deje nada. Importante sobre los tiempos de exposición, que tienen que sumar 100. Es decir, yo al final de una articulación tengo que saber en qué posiciones está el total de su jornada, ¿no? Si los tiempos de exposición me suman el 50%, pues yo saber en qué posiciones está esta articulación la mitad del tiempo, pero debería saber la totalidad del tiempo. ¿De acuerdo? A veces cuesta, depende de las tareas, ¿no? Depende del puesto de trabajo, básicamente, cuesta poner tiempos de exposición y, bueno, a veces tengo que ir kilómetro en mano, ¿no? Si es por ciclos, pues viendo un ciclo y luego, pues, hacer la extrapolación, ¿no? En la tarea completa y en el puesto de trabajo completo, ¿no? En el tiempo de la jornada. A nivel de las demandas manuales, básicamente lo que valoraremos será las pinzas y los agarres, ¿de acuerdo? Tendré que
seleccionar, ver qué tipos de pinzas y qué tipos de agarres realizo durante la jornada. Lo mismo, no debería, porque si al final me pierdo y no sirve de nada, ¿no? Esta herramienta no debería definir todas las tareas de forma secuencial que hace una jornada y decir qué tipo de pinza, sino que al contrario, digo, pues mira, observo que hace pinza simple, pues en qué tareas observo esta pinza simple, ¿no? Si el problema es que no puede oponer el dedo. Y siempre, ¿no? También le asignaremos un tiempo de exposición e importante marcar, ¿no? En qué lado lo hacemos, si en el izquierdo o en el derecho. De hecho, en el caso de las extremidades, normalmente lo más habitual es que si la persona tiene un problema en el lado izquierdo, valoremos el lado izquierdo. Pero hay veces que nos puede también interesar valorar el lado izquierdo y derecho, sobre todo para aquellas tareas que en realidad lo podríamos hacer de forma indistinta o con un poco de entreno con un lado y con otro. Es decir, quizá me ha quedado la persona con una limitación importante en un brazo, pero es una tarea que yo podría llegar a hacer con el otro brazo. También es importante, ¿no?, ver marcado para cuál es su dominancia, ¿no? Porque sí que es verdad que hay tareas que más o menos con un poco de entreno se pueden hacer con el otro lado, pero hay otras que es bastante más difícil. A nivel de pinzas y agarres nos podemos complicar mucho, es decir, hay un montón de tipos de presas, de pinzas, etcétera, etcétera, pero nosotros lo hemos agrupado en 6 tipos y la mayoría, a nivel laboral, la mayoría de las tareas, ¿no?, la mayoría de pinzas y agarres los podremos utilizar en esos, son los más frecuentes. Por ejemplo, claro, la pinza simple, ¿no?, que es la oposición del primer dedo, del pulgar y del índice, el segundo dedo, pues con esto la mayoría de veces ya tendremos suficiente, ¿no? Claro, en realidad de pinza simple hay muchos tipos, ¿no? La término terminal, que es realmente con las 2 puntitas, la subtérmino terminal, que sería con los pontejos, ¿no? La subtérmino lateral, que sería con el pulpejo y el lado lateral. Nos podemos complicar mucho, pero la mayoría de las veces no nos aporta demasiada información, ¿no? Si tiene un problema pues con la abducción del pulgar, me da un poco igual, ¿no?, cuál es la postura fina final, a no ser que, bueno, pues no sé, si es un músico profesional, pues igual sí que me interesa más, ¿no? Por eso recordad que vosotros podéis añadir los campos que queráis, añadir filas, columnas, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces tendríamos suficiente, porque la mayoría de tareas, ¿no?, las podemos clasificar entre pinzas simples, que es la posición, la pinza tridigital, ¿no?, que sería 3 dedos, por ejemplo, a escribir con bolígrafo, el agarre en gancho, que sería aquel agarre cuando cojo una bolsa o un cubo, la pinza pentadigital, que sería coger algo con los 5 dedos, pero sin que haya contacto con la palma de la mano, a diferencia del agarre palmar, ¿no?, que sí que habría contacto con los dedos y también con la palma, o el agarre grip, el agarre cilíndrico, ¿no?, que es el agarre más ergonómico y de más potencia, ¿no?, que sería contacto con todos los dedos, contacto palmar, los dedos permanecen juntos, los abiertos permanecen juntos y es un agarre realmente de potencia. Hay veces también, ¿no?, que lo que decía más de filmar y utilizar algún pequeño software, pues con el tema de pinzas, cuando son movimientos muy rápidos, ¿no?, de postura, etcétera, pues a veces también nos puede venir bien. Vale, el tema del balance articular, más o menos ya lo hemos hecho este ABC, tenéis más información en la guía. Os he dejado también mi dirección de correo electrónico por si tenéis dudas o al final de la sesión, ¿no?, a través del chat también podemos intentar resolverlas. Y ahora entramos ya en el tema de cómo valorar la demanda funcional de la fuerza, que a veces, bueno, es un punto conflictivo, ¿no? Es más fácil igual, o al menos a nivel teórico, el tema del balance articular, y la fuerza, pues a veces nos hace plantearnos cosas, ¿no? Porque claro, la fuerza, ¿cómo la podemos valorar? Pues podríamos hacer una medición, que en principio sería objetiva, ¿no? Podríamos utilizar un dinamómetro, pero claro, el dinamómetro me sirve para algunas tareas, pero no para todas. El empuje de carros, pues bueno, lo tengo relativamente más fácil, ¿no? Puedo medir la fuerza
que necesito hacer, ¿no? Para arrancar, ¿no? Y que se ponga en inercia un carro para mantener, lo podría hacer, pero no todas las tareas las puedo medir con dinamómetro. Podría utilizar la electromiografía. Bueno, es cierto que la electromiografía como tal en realidad no mide la fuerza, ¿no? Mide los potenciales de acciones, ¿no? Las potenciales de acciones cuando hay una contracción, el campo eléctrico, por así decirlo. Pero si yo dispongo de un electromiógrafo y realmente me interesa mucho, mucho, mucho medir o estimar la fuerza, pues con la electromiografía le podría hacer un test, ¿no? de fuerza máxima y solamente es isométrica, ¿no? Pues no sé, si me interesa medir un bíceps, ¿no? Y le hago doblar flexionar el codo todo lo que pueda para ver su fuerza máxima. Y luego, cuando realiza una actividad laboral donde hay una flexión de codo, yo puedo ver por la electromiografía si esto representa, pues, el 50% de su fuerza máxima o el 20% de su fuerza máxima, etcétera. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no necesitamos liarnos a medir, algunas veces sí, otras veces directamente es que no puedo medir porque no tengo los equipos y entonces en la plantilla, ¿no? Para que sea una herramienta útil para los técnicos, pues utilizamos la escala de Borg, ¿no? Que sí es una escala subjetiva porque le preguntamos al trabajador, ¿no? La percepción, ¿no? De su esfuerzo, pero es una escala validada, que si se utiliza bien, pues nos da una información suficientemente útil. También es verdad que necesitamos la colaboración de los trabajadores. Cuando digo que hay que utilizarla bien, la escala de Borg, lo digo porque, bueno, hay que preguntar bien también, ¿no? Porque imaginaros que la persona tiene un problema en el brazo derecho y cuando acciona una palanca o cuando encaja una pieza en una cubeta, donde sea, o tiene que sacar una caja, el movimiento que sea, ¿de acuerdo? Tengo que preguntarle sobre el nivel de esfuerzo, cuánta fuerza haces realizando esta tarea con el brazo derecho. No estamos preguntando, pero a veces preguntamos, dice, uy, mucho, yo me canso mucho en el trabajo. Casi estoy haciendo una fuerza casi extremadamente fuerte. No, pero te estoy preguntando en esta tarea en concreto, no en el global, no en el global. Y no te estoy preguntando, claro, por articulaciones cuesta discernir, ¿no? Pero que al menos si es un problema de hombro, pues me diga la fuerza que hace con el brazo. No si tiene que hacer mucha fuerza con las piernas, porque no lo estoy valorando. Y cuando le pasamos la escala de Borg, hay un error frecuente a veces que es preguntar del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu nivel de esfuerzo en tal zona cuando haces esta tarea? Es un error porque si os fijáis, la escala de Borg no es una escala lineal, ¿no? Va de muy ligero, ligero, moderado, más que moderado, fuerte, ¿no? El 5 ya es fuerte, ¿de acuerdo? Y de hecho todos tenemos un poquito en la cabeza, ¿no? El sistema no sé, un poco de calificaciones escolares o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que el 5 es un aprobado, el 10 es un excelente, ¿no? El 1 o el 0 un suspenso y nos induce errores. Lo que hay que preguntar es enseñar la escala o preguntar verbalmente, pues nos enseñamos sin números, ¿no? Y que me digan si su esfuerzo es muy ligero, ligero, moderado, más que moderado y luego yo ya le doy la vuelta, ¿no? Y hago la correlación. La escala de Borg decíamos que está validada. Y, por ejemplo, si alguien me responde que su nivel de esfuerzo es fuerte, yo luego lo miro, estoy de un 5, y en realidad esto significa que estoy aproximadamente al 50% de mi fuerza máxima, ¿no? de mi máxima contracción voluntaria. Multiplicándolo por 10 tendríamos este porcentaje. Y entonces esto me ayuda un poquito, ¿no? Decíamos que la escala de Borg es subjetiva, que necesito la colaboración de los trabajadores, también es importante, ¿no? Que si no puedo valorar un trabajador, el trabajador afectado, pues buscaré trabajadores, no buscaré el más fuerte, buscaré a alguien parecido a él, pero depende de cómo me puedo chirriar, ¿no? Porque si yo veo que esta persona que me está diciendo que su esfuerzo es fuerte, esto es un 50%, y veo que está realizando el mismo movimiento 20 veces casi sin cansarse, lo voy a poner en entredicho, porque si yo miro bibliografía de fisiología muscular, sé que al 50% de la máxima contracción voluntaria podría hacer alrededor de 12
de 12 contracciones antes de llegar al fallo muscular, es decir, que ya no podía hacer ni una sola más, ¿no? Al 90% podría hacer unas 4 repeticiones, ¿no? Si me responde casi extremadamente fuertes, que podría hacer 4 repeticiones, pero no podría estar haciendo 20, entonces no me cuadraría. Y extremadamente fuerte, teóricamente ya estoy casi llegando a mi máxima fuerza, que es que puedo hacer una repetición antes de llegar al fallo muscular. Es verdad que el tema de la fuerza a veces cuesta valorarlo porque, claro, si es alguien, ¿no?, con una limitación funcional, pues su porcentaje de fuerza máxima no será lo mismo que una persona sana. Pero igual puedo hacer un pequeño test de fuerza con la persona que lo he valorado, y sí, con dinamometría para ver cuál es su fuerza máxima, y esta información se la puedo pasar al médico porque de esta forma, ¿no?, si el médico más o menos sabe la fuerza máxima que puede hacer, pues lo puede poner en una balanza, ¿no? Pues mira, esta persona que me está diciendo que está haciendo un esfuerzo moderado, que es un 30% de su máxima contracción voluntaria, pues en realidad con el bíceps puede levantar 20 kilos, ¿no?, en el caso que esté valorando la flexión de codo. Pues pasando esta información, pues sabemos que la persona con limitación funcional, pues que en realidad su fuerza máxima es de 5 kilos, pues bueno, ya tendremos una idea de por dónde van y qué es lo que hay que hacer, ¿no?, si realmente existe una brecha o no. Muy bien, vale, el tema osteomuscular, pues ya lo hemos ido tratando. Os veo, no sé qué caras ponéis, espero que más o menos haya servido de algo, si no ya digo, tendréis todo el material. Y entramos ya en las pinceladas finales, donde hablaremos un poco de la demanda metabólica. En nuestra plantilla, la demanda metabólica la valoramos siguiendo los criterios de la norma UNE 8896, que, ¿no?, tenéis los criterios también detallados, ¿no?, en la NTP 1011. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues es hacerlo por observación, ¿no? Y de esta forma, observación de las tareas, y de esta forma estimaremos la tasa metabólica según los requerimientos de las tareas. Es decir, no nos quedamos en un nivel de estimarlo, ¿no?, de tantearlo según la ocupación, pues no sé, mirar las tablas, ¿no? Pues panaderos tienen una tasa metabólica aproximadamente de tal, ¿no?, sino que vamos ya a mirar un poquito más las tareas, pero es verdad que no estamos haciendo, ¿no?, un análisis, ¿no?, una medición, ¿no?, de parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca o la medición del consumo de oxígeno, el método parámetro directo, ¿no?, que estos dos últimos ya sería una actuación experta que tampoco tendrían demasiado sentido aquí, ¿no?, porque aquí básicamente lo que queremos es estimar la tasa metabólica para poder contraponerlo, ¿no?, con la capacidad que tiene el trabajador. Y básicamente nos fijamos en cuatro cositas. Estimamos el metabolismo basal, ya veréis cuando entréis en la plantilla y en los desplegables, ¿no?, que introduciendo la edad y el sexo de la persona, os dice en watts metros cuadrados aproximadamente cuál es la estimación de su metabolismo basal, es decir, ¿no?, lo que gasta, por así decirlo, en reposo. También nos vamos a fijar en la postura estática, pues observamos una tarea en concreto y en qué posición está. Sentado, pues no hay más gasto, ¿no?, que en el metabolismo basal. Si está de rodillas, pues aquí ya se añadiría, agachado, de pie, ¿no?, y con flexión de tronco. También nos fijamos en la postura dinámica y en si se mueve o no se mueve. En los desplegables, ¿no?, ya veréis que tenéis pistas y probablemente el más complejo de rellenar es el de la postura dinámica, porque veis, ¿no?, que, por ejemplo, es una postura dinámica que se realiza en ambas manos y con un esfuerzo ligero. O es una postura dinámica que se realiza con ambas manos y con un esfuerzo medio. O es una postura dinámica que se realiza en ambas manos, con ambas manos y con un esfuerzo pesado. Y saber qué es un esfuerzo ligero, medio o pesado, pues no es fácil. Pues hemos añadido también una lista, que no pretende ser una lista exhaustiva, pero que os da alguna pista, ¿no?, de lo que sería este nivel de esfuerzo. Y al final lo que hacemos, ¿no?, con cada tarea que analizamos es sumar, ¿no?, sumar el metabolismo, ¿no?, los watts metros cuadrados que me han resultado del metabolismo basal, de la postura base, de la intensidad de trabajo, ¿no?, con la postura dinámica,
y el desplazamiento. Esto lo sumo en watts metro cuadrado, ¿sí? 6,8. ¿Vale? Y al final lo que hago es pasarlo, convertirlo a METS, porque al final lo que va a hacer el médico es compararlo con la prueba de esfuerzo. Como la prueba de esfuerzo normalmente se mide en METS, pues para poder hacer la comparativa. Aquí hemos puesto el factor de conversión. Claro, tampoco si son tareas variadas no podré mirarlo todo, pero bueno, voy a hacer la estrategia que me interese, ¿no? Si yo sé que es una persona pues, que tiene una limitación, pero en su trabajo realiza tareas sentados delante del ordenador, pero también va al almacén y manipula alguna carga, lo que sea, pues hombre, no voy a empezar por las tareas sentadas, ¿no? Voy a empezar por las que a priori me parecen, ¿no? que el metabolismo es más elevado. También debería anotar, ¿no? Pues, bueno, este trabajador, ¿no? Se hace al aire libre en verano en Sevilla, pues anotar más o menos la temperatura y el tipo de vestimenta. Pues igual es una persona, ¿no? Que tiene que llevar un traje especial. No nos va a modificar el cómputo, pero es algo que debemos también tener en cuenta, el médico debería tener en cuenta, o si nos ha pasado más o menos la información, también lo tendremos en cuenta desde el área técnica. Muy bien, tanto las demandas visuales como las demandas ergonómicas en nuestra plantilla lo hacemos basándonos un poquito en la guía de valoración profesional del instituto. ¿De acuerdo? En concreto, en la demanda visual, ¿no? Para valorar, ¿no? la asistencia visual, teniendo en cuenta la distancia, también tomamos de referencia el método EDUA. ¿Vale? A nivel de demanda visual, nos centramos en dos cosas. En la agudeza visual, es decir, en la capacidad, ¿no? de discernir entre los puntos, ¿no? La percepción visual, y el campo visual, ¿no? el rango, ¿no? el que yo debería poder ver, tanto vertical como horizontal. A nivel de agudeza visual también tenéis un desplegable, ¿no? Y hay 4 grados, el grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 sería trabajos de exigencia visual baja, ¿no? Y que también se realizan a una distancia superior a 50 centímetros. Pues bueno, un ejemplo típico que se pone en este caso de grado 1 sería una tarea de empaquetado. O un grado 2, ¿no? Trabajos de exigencia baja-media que se realizan a distancias de 35 y 50 centímetros, pues podría ser, ¿no? Leer o escribir o el trabajo de PDD. El grado 2 ya estaríamos más pensando pues, en trabajos de exigencias media-alta, ¿no? A nivel visual, ¿no? Como costurera, un delineante, o que impliquen también la conducción de vehículos normales, moto, coche, furgoneta también, taxi, pero, por ejemplo, camiones, autobuses y trenes, aquí ya sería un grado 4, ¿no? Porque la conducción profesional, ¿no? Y que están sometidas a alto riesgo sería un grado 4, ¿no? Aquí también incluiríamos bomberos, pilotos o trabajos de exigencia muy alta, ¿no? Como el ensamblaje de piezas muy pequeñas donde hay que ser muy finos. Es decir, básicamente, ¿no? Va de menos a más y el 4, ¿no? Pues es una exigencia muy alta o que si no hay una buena capacidad visual, pues podría haber algún peligro. Nos centramos aquí en agudeza visual. Hay otro campo, ¿no? Que valoramos el campo visual, ¿no? A qué grados, ¿no? Tengo que poder ver. O también, si yo no pudiera tener, ¿no? Una visión de profundidad correcta, pues sería un riesgo, ¿no? Como sería un grado 4, ¿no? Pues lo mismo, la conducción profesional o policías, pilotos, bomberos. Vale, si hay que añadir algún campo, ¿no? Pues como pues en este trabajo es muy importante poder ver que el rojo es rojo y el verde es verde, pues también lo pondríamos. Pero ya digo, para simplificar un poco, nosotros lo que intentamos hacer es tener en cuenta aquellas situaciones que más debemos valorar, que normalmente son la agudeza y el campo visual. Y la demanda auditiva, que como decíamos también, ¿no? Nos basamos en la guía de evaluación profesional del instituto y en este caso en concreto básicamente tomamos la referencia, ¿no? El umbral auditivo medio para valores conversacionales. Es decir, básicamente valoramos si es importante oír una señal acústica que tenga que hacer que actuemos
o si tenemos que poder, ¿no? Mantener una conversación. Y también hay 4 grados, ¿no? El grado 1 sería de baja exigencia, que no requieren escuchar sonidos ni mantener una conversación, y el máximo grado, ¿no? Sería trabajos de exigencia muy alta, como músicos profesionales o profesiones, ¿no? Que sometidas a alto riesgo. Pues un policía necesita, ¿no? Poder escuchar una señal acústica para poder actuar, y si no escuchara correctamente, pues estaría poniendo en peligro él mismo y a los demás. Vale, ya veréis que al final de todo tenéis un espacio, ¿no? También para poner el informe, añadir vídeos, ¿no? Linkar vídeos o imágenes, y sobre todo es muy importante concluir, ¿no? El informe debería concluir con una valoración global y sintetizada de los aspectos analizados. Es decir, hemos mirado igual muchísimas articulaciones, en el caso de que estemos valorando el sistema osteomuscular, pero al final yo tengo que detallar exactamente qué demanda de la zona que tiene un problema, qué demanda ergonómica tiene su puesto de trabajo, y sobre todo identificar cuáles son las tareas conflictivas, ¿no? Y si estas tareas conflictivas las realiza buena parte de su jornada o de forma puntual, porque esto me va a hacer que tomar decisiones adecuadas de si realmente existe un gap o realmente hay una adecuación entre capacidades y demandas, y si es necesario o no hacer una adaptación del puesto de trabajo. Y ya la pincelada final, antes de empezar al turno de preguntas, vamos a hablar por encima un poquito, ya digo, pinceladas, de algunas aplicaciones prácticas, de 2, ¿no? Una sería pues cuando hay que gestionar, ¿no? Los riesgos ergonómicos de una persona con diversidad funcional, que idealmente deberíamos empezarlo previo a la contratación. Claro, previo a la contratación yo no puedo pedirle a un trabajador que no está contratado que pase un examen de vigilancia de la salud, y muchas veces al final tendré la información que él me haya querido dar. Pero yo ya más o menos podría intentar valorar, ¿no? Qué tareas podrían llegar a ser críticas dependiendo de cada tipo de limitación funcional, porque, claro, previo a la contratación me tengo que realmente asegurar que el puesto de trabajo se ajuste a las capacidades de la persona. Una vez la persona ya está contratada, pero aún no se ha incorporado, sí que deberíamos ofrecer vigilancia de la salud, que en personas con limitación funcional bueno, se rige por la misma normativa que cualquier persona, ¿de acuerdo? Pero claro, si yo ya tengo los datos de la vigilancia de la salud, aquí sí que realmente, no con la persona, pero sí cogiendo otro trabajador, ¿no? Puedo realmente ver, ¿no? Si, ¿no? Antes estimaba, previo a la contratación estimaba si realmente habría un correcto ajuste, aquí ya puedo ser más preciso, y una vez incorporado es importante, ¿no? Hacer un seguimiento periódico, y para ese seguimiento periódico me va a venir muy bien esta plantilla, porque ya con el trabajador puedo realmente ver si hay este ajuste o no. Y, bueno, vigilancia de la salud me podrá indicar, ¿no? Cada cuánto debería pasar otra vez este análisis. Hay patologías que igual son degenerativas y la idea, el pronóstico es que vayan a peor y haya que ir revalorando. Hay patologías que no, que puede haber mejoría, o incluso algunas que cursen a brotes, y, bueno, me deberán indicar un poquito, ¿no? qué seguimiento periódico debería hacer. Pero realmente, en caso de personas con diversidad funcional, es una herramienta muy, muy útil para valorar este ajuste o estos posibles gaps. Y otro punto donde realmente sería bastante útil utilizarlo serían en la gestión de retorno al trabajo de una persona que ha estado de baja por un sobreesfuerzo de forma prolongada, que, bueno, podríamos matizar a qué nos referimos de forma prolongada, depende de la patología, también depende de la empresa, porque, bueno, las guías de práctica de buenas praxis, ¿no? En el retorno del trabajo, que normalmente son guías de otros países, porque es cierto que en España tampoco tenemos un gran desarrollo normativo, ¿no? Que nos dé el sustento legal para poder hacer un buen retorno al trabajo, y también a veces a nivel cultural pueden haber reticencias, sobre todo si no lo contamos bien, ¿no? A veces
coger el teléfono y llamar a una persona, o que el superior coja el teléfono y llame a una persona cuando está de baja, le puede agradecer mucho, a veces pueden haber suspicacias, ¿no? Pero las guías de retorno al trabajo de los países que tienen experiencia en ello hablan de que a las 48 horas de que un trabajador ha presentado y parte de baja, el gestor del caso designado, ¿no? Alguien de la empresa designado a llevar el tema de retorno al trabajo, debería ponerse en contacto con el trabajador para interesarse por él, sobre todo, y para ya informarle que, si fuera necesario, cuando se reincorpore, se podría activar el protocolo de retorno al trabajo. Otras empresas que sabemos que tienen experiencia en hacerlo, ¿no? Aquí en España, también lo que te dicen es, tengo muchas bajas que se resuelven en un plazo de tiempo bajo, pues las 48 horas no activo el protocolo, pero igual lo activo al mes o cuando uno considere. Y lo importante es que deberíamos realizar este análisis funcional antes de que la persona se reincorpore al puesto de trabajo para realmente estar a tiempo de que si hay algún gap, alguna brecha, pues poder hacer los ajustes necesarios. Pues nada, hasta aquí la presentación de esta guía y de este manual. Vamos a ver si hay alguna preguntita. Y si no, ya digo, a posteriori tenéis mi mail y me podéis hacer llegar consultas que si las sé responder estaré encantada de hacerlo. Va, estoy mirando las preguntas que hay, pues si hay alguna. Va, ¿el Kinovea es gratuito? Sí, que yo os he enseñado el software Kinovea para poner un ejemplo, pero si conocéis otro, hacérmelo llegar, que siempre es interesante. El Kinovea es gratuito, sí. De hecho, si ponéis en Google Kinovea, de forma gratuita se puede descargar. De hecho, creo que se pueden hacer aportaciones económicas voluntarias, pero no, de hecho es una gente que se dedica, de hecho creo que es una persona en concreto que se dedica durante mucho tiempo a desarrollarlo, no tiene nada que ver el Kinovea, la versión inicial con la que hay ahora, que no sé si llaman por la 9 o por la 10, tiene muchas versiones y realmente permite un montón de aplicabilidades. Y también, aunque lo lleva una persona en concreto, es colaborativo, ¿no? A veces he visto que, bueno, pues mira, agradecer a tal persona que nos ha hecho llegar una propuesta y lo hemos programado. Pero sí, es gratis y de fácil descarga. Va. ¿Cómo valoraríamos un puesto de trabajo con una gran rotación de tareas? Ya. Por ejemplo, una brigada municipal. Sí, como se complica, ¿no? Claro, es más fácil, ¿no? Si una persona está, entre comillas es más fácil. Si una persona está en una cadena de montaje realizando una tarea por ciclos muy concreta, entre comillas, pero no nos preguntan, pues una brigada municipal, ¿no? Pues igual pues, hace funciones de mantenimiento, pero que si está en una zona de hielo, pues tiene que salir a señalizar la carretera, etcétera, etcétera. Pues primero lo que diría es, centrémonos en lo que nos interesa. Si es una persona que tiene un problema, pues, en la columna lumbar, pues si conocemos más o menos las tareas que puede realizar, pues vamos a valorar realmente aquellas que hay una demanda en la columna dorsolumbar y vamos a intentar, ¿no?, asignarle un porcentaje de tiempo. Esto es lo primero, ¿no? Y pues no voy a mirar otras que no tengan pues estas demandas. Y luego pues hacer estrategias de muestreo, ¿no? Cuanto mejor conozcáis el puesto de trabajo, más fácil os será a veces, ¿no? Si se hace externamente, pues cuesta un poco más. Pero igual no será, en este caso, no será de utilidad ir a ver una jornada, un día, sino que igual hay que mirar distintos días, ¿no?, que al final sean representativos. O si son tareas que rotan entre varias personas, ¿no?, pues mirar distintas personas. Pero sí, como lo haríamos siempre, ¿no?, buscar estrategias de muestreo, estrategias de planificación de la observación para que al final sea
representativo del puesto de trabajo y al final centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? Si tiene un problema de muñeca, pues seguro que vamos a mirar, ¿no? ¿Qué herramientas utiliza? Pues sí que me interesa ver estas tareas, por ejemplo. Vale, no sé si hay más preguntas. Vale, ¿cómo valoraríamos un puesto de trabajo cómo valoraríamos un puesto de trabajo donde se realice rotación del hombro? No has hablado. Sí, la rotación del hombro, como si no lo tenemos en la plantilla, porque la rotación del hombro normalmente va asociado a otros movimientos. Es decir, una rotación, mira, ahora sí que me veo, una rotación del hombro, ¿no? Pues esto sería rotación externa, esto sería rotación interna, pues difícilmente no habrá este movimiento puro, en el plano que sea, pero claro, va asociado, ¿no? Hacer una abducción ya implica una rotación de hombro, ¿no? De hecho, la rotación de hombro, ¿no? Sería que la bola del húmero, ¿no? Gira pues en la cavidad del omóplato. Cuando yo subo hacia arriba, de hecho, probarlo, ¿no? Y probar de tener la mano pegada al cuerpo y levantar. Veréis que hay como un tope que no podemos más porque aquí tenemos que rotar hacia afuera. Entonces, la mayoría de veces no creo, bueno, yo no me he encontrado muchas veces que realmente sea necesario valorar en concreto específicamente la rotación, pero sí que debería tener en cuenta que el hombro hace rotaciones y que pues en las abducciones, por ejemplo, ya estoy en una buena rotación externa. La rotación interna pues también irá asociada pues al gesto de pronación, ¿no? Cuando hago pronación casi siempre me ayudo también de una rotación interna y entonces lo tendré, ¿no? Tendré que tener el chip y valorarlo, valorando también otros movimientos. Muy bien, a ver si hay más preguntas. Vale, creo que no hay más preguntas. Pues nada, agradeceros vuestra dedicación, ¿no? Vuestro tiempo, ¿no? De haber compartido este webinario con nosotros hoy. Ya digo, cuando recibáis pues la documentación que os mandaremos, si tenéis alguna duda, pues podéis poner en contacto con nosotros e intentaremos resolverlo. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Que vaya muy bien.